Toda gloria, toda honra, Padre amado, te presentamos a tu hijo Yadiel. Gracias por lo que estás haciendo en su vida, por lo que estás creando dentro de él, por la revelación de tu palabra, Padre amado. Gracias por el hambre y sed que él tiene en estudiar tu palabra, tu Biblia, la profecía mayor en nuestra vida. Te pido en esta hora que lo uses con denuedo, que hable a nuestros corazones, Padre amado, pero sobre todo que el pueblo esté apercibido para que pueda poner por aplicación la palabra de Dios, ponerla en obra, ser hacedores de tu palabra y no solamente oidores de ella. Gracias por lo que estás haciendo, por lo que sigues haciendo. Gracias porque la Navidad es Cristo y ya te tenemos, Señor. Celebramos a Cristo en esta Navidad y te seguiremos celebrando. Tuya es la gloria, tuya es la honra y gracias por lo que sigues haciendo en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Dios los bendiga, hermano. Amén. Gracias a Dios. Dios es bueno. Un salmo que dice que Dios es bueno y su fiel amor perdura para siempre. Amén. Eso debemos creerlo todos los días de nuestra vida. Amén. Así que hoy vamos a estar predicando bajo el título Nuestra esperanza segura es estar donde Él está. Amén. Ese lugar que solo nos puede llevar el Hijo, Jesucristo. Gracias a Dios. Amén. Amén. Así que vayan acompañándome en sus Biblias al Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 1, vamos a estar leyendo. Señor, te damos gracias por tu palabra, ministro poderoso, que seas tú dirigiendo cada una de las cosas que voy a decir aquí, Señor. Y que seas tú hablando a tu pueblo, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Juan capítulo 14, y dice la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Pues voy pues a preparar un lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé un lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Aleluya. Y le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. En la nueva traducción viviente dice, no dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Aleluya. Amén. Amén. Llevo mucho tiempo leyendo esta palabra. Hice una tarea del instituto con esta palabra. Pero como el profesor está aquí, no quiero que piense que me aproveché, hice la predicación. Yo no quiero pensar Y yo sé que muchos estamos familiarizados con esta enseñanza. Todos hemos oído, yo creo que antes de llegar aquí, hemos oído que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y le pido al Señor que por esta familiaridad que tenemos con este texto, no perdamos, de prestar atención, Aleluya. que ignoremos las palabras que el Señor Jesús nos dejó. Porque por más veces que leamos un texto, yo siempre digo, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Lo leemos una vez y vemos a Jesús como el camino. Lo leemos quizás un mes después y decimos, wow, Señor, tú eres la verdad. Quizás lo leemos un año después y leemos, tú eres la vida, Señor. Siempre que leamos un texto de la palabra, va a hablar a nuestros corazones. Así ellos siempre tienen algo que enseñarnos, incluso en los versículos que nos sabemos de memoria. Pero antes de continuar, quiero que podamos entender el contexto inmediato de este capítulo 14. Pues nos encontramos a Jesús diciendo
estas palabras hablando con sus discípulos la noche antes de ser arrestado, la noche antes de ser juzgado, la noche antes de todo ese proceso de su crucifixión, y estaba preparando a sus discípulos para su muerte. Yo siempre digo que es curioso que Jesús le decía a sus discípulos: bueno, yo me tengo que ir ya. Y eso es algo que deberíamos adoptar quizá en nuestra vida, enseñar a nuestra familia, enseñarle a nuestros seres queridos, que llegará un momento en que quizá vamos a partir de este mundo. Pero el consuelo más grande que tenemos, familia, es que sabemos que nosotros que estamos en Cristo vamos a un lugar seguro, tenemos una esperanza en Cristo Jesús, que vamos a morar eternamente en la casa del Padre. ¡Aleluya! Gracias, Señor. Santo. Y eso debería llenar nuestro corazón de gozo. Sí, hay tristeza. Esto es un versículo más, el versículo más corto de la palabra dice: Jesús lloró, su amigo Lázaro murió. Maravilloso, ¿verdad? Jesús no me entiende. Santo. Pero este mundo es tan corto, tan pequeño, y se leía al comienzo que nuestra vida es como la neblina. Todos sabemos, en Corozal, especialmente aquí en el Pío, hay una neblina increíble. Y quizá pasa media hora, una hora después y ya no está. Pasa. Nuestra vida es así como la neblina. En un momento está y en un momento desaparece. Por eso hay que dar gracias a Dios todos los días de nuestra vida. Porque el primer milagro que recibimos en la mañana es ese. Nos despertamos con vida. Y este es un momento muy triste y difícil para los discípulos, debido a esa cercana partida del Señor Jesucristo. Y miren lo que nos dice en Juan capítulo 13, el capítulo anterior. Voy a leer el versículo 33. El Señor Jesús les dijo: hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Así que luego de estar 30 años los discípulos con Jesús, de estar bajo su cuidado, de estar recibiendo sus enseñanzas, ahora el Señor Jesús les dice: amados discípulos, hijitos míos, les habla Jesús a los discípulos, me tengo que ir, y al lugar a donde yo voy ustedes no pueden ir por el momento. Y esto llenó de angustia el corazón de los discípulos, que luego de estar tan cerca de Jesús, imagínense, háganse ver esa película en su mente. Estar 3 años con el maestro, podían verlo, podían tocarlo, podían escuchar sus enseñanzas directamente. Y el Señor Jesús les estaba diciendo que tenían que irse y que ellos no podían ir con Él en este momento, que por ahora todavía no podían ir con Él. Eso los llenó de una angustia increíble en sus corazones. Y los turbó de tal manera que en los versículos 34 y 35, el Señor Jesús les dijo: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Aleluya. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Maravilloso. El Señor Jesús les da un nuevo mandamiento. Les dice: para que el mundo conozca que ustedes son mis discípulos, ahora que yo me voy, se tienen que amar unos a otros. El amor que yo les he enseñado, ustedes tienen que dárselo a otros, tienen que poner en práctica este amor. Y podemos pensar que quizás los discípulos pudieran haber preguntado: Señor, enséñanos cómo debemos amar a otros, o cómo podemos imitar ese amor que tú nos has tenido, o dinos cómo poner en práctica el amor que tú nos has enseñado. Quizás esas eran las preguntas que podían haber hecho los discípulos, pero el discípulo Pedro, tan conocido, estaba pensando todavía en lo que Jesús les había dicho antes, y en el versículo 36 les dijo: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. O sea que el Señor Jesús les había dado un nuevo mandamiento, una nueva enseñanza de amarse unos a otros ahora que yo me voy. Pero el apóstol Pedro todavía estaba rumiando en lo que Jesús les había dicho anteriormente. Y le dijo: Señor,
Pero dime, yo quiero saber a dónde tú vas. Aleluya. ¿A dónde vas, Señor Jesús? Aleluya. Parece que Pedro estaba tan triste por esa partida que el Señor lo había anunciado antes. El Señor ya había anunciado su muerte unos capítulos atrás. Y Pedro estaba tan angustiado en su corazón, estaba tan turbado, pensando en lo que Jesús le dijo antes, que ni siquiera estaba pensando bien, ni siquiera el resto de los discípulos tampoco. Y es en ese contexto, amados hermanos, que se desarrolla este capítulo 14, esa palabra de Jesús, especialmente el comienzo de esta enseñanza, donde Jesús dijo: no se turbe vuestro corazón, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creéis también en mí. Jesús les estaba diciendo: estén tranquilos, discípulos, no se turben vuestros corazones. Y yo sé que quizás muchos de nosotros hemos llegado aquí el día de hoy turbados, angustiados, con muchas emociones, muchos sentimientos en nuestro corazón. Quizás hemos fallado al Señor, Santo. o quizás hemos dudado de lo que dice su palabra. Quizás los momentos difíciles, las situaciones difíciles de nuestra vida han hecho que estemos angustiados, que estemos turbados. Y hemos dejado de prestar atención a lo que el Señor nos dice en su palabra. Y los discípulos le preguntaban: Señor, ¿a dónde vas? Queremos saber a dónde vas. Es maravilloso porque en este capítulo 14 el Señor le responde. Pedro le dijo: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Estoy todavía en el capítulo 13, versículo 37. Mi vida pondré por ti. Y Jesús le respondió: tu vida pondrás por mí. De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Amén. Pedro estaba dispuesto a seguir a Jesús a donde fuera, pero él no había entendido que Jesús tenía que morir, tenía que ser crucificado, Aleluya. que iba a resucitar. Aleluya. Pero todavía no era el momento para que ellos lo siguieran. Pero mucho más maravilloso que eso fue la respuesta que le dijo a sus discípulos el Señor Jesús en este capítulo 14. Pues el Señor Jesús les dijo: no se turbe vuestro corazón. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Santo. Si así no fuera, yo os hubiera dicho, pues voy a preparar lugar para vosotros. Thank you, Jesus. En la casa de mi Padre. Santo. Jesús iba a la casa del Padre. Le dio la mejor respuesta que le pudiera haber dicho. Aleluya. Y voy a prepararles un lugar a vosotros. Poderoso Y Rey. si me fuero, prepararé un lugar que vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Gracias a Dios. Thank you, Jesus. El Señor Jesús dejó muy claro a dónde iba. Él regresaba a la casa de su Padre. Y sabéis a dónde voy, les digo. Y sabéis el camino. Está más que claro. Thank you, Le Lord. respondió la duda que tenían sus discípulos. Glory to the living God. Pero hermanos, hay momentos donde estamos tan y tan turbados que no prestamos atención, Santo. no prestamos atención a lo que el Señor nos está diciendo. Eso fue lo mismo que le pasó a sus discípulos. Pero lo más maravilloso es que el Señor entiende nuestra angustia. Amén. El Señor entiende la angustia de sus hijos, de sus siervos. Como dice en Hebreos capítulo 4, versículo 15, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, Amen. sino Thank you, uno que Lord. fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. O sea, el Señor Jesús no está ajeno de nuestros dolores, de nuestras angustias, de nuestras Aleluya. debilidades, de los momentos de llanto, de los momentos de dolor, sino que tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nosotros, porque Él fue tentado en todo. Alabado O sea, que en Dios. nuestros momentos más débiles el Señor nos entiende. Cuando leemos la palabra y vemos que el Señor Jesús entiende nuestras angustias, tenemos que llenarnos de un gozo increíble, Thank you, Jesus. de una paz. Tenemos que confiar en el Señor, Thank you, Lord. porque Él nos entiende. Glory to Iglesia, el God. Señor nos entiende, no hay nada tan maravilloso como eso. Amén. Quizás yo no puedo entender la angustia de ustedes. No he pasado por las situaciones que ustedes han pasado, así que no me puedo identificar completamente con lo que ustedes sienten. Y lo Alabado mismo con Dios. cada uno de nosotros.
Pero nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, entiende cada una de nuestras debilidades. No fue eso lo que dijo el apóstol Pablo, cuando decía porque tu poder se perfecciona en tu debilidad. O sea que cuando tú eres débil, ahí mi poder actúa. Santo. Por eso Pablo se gloriaba en sus debilidades en lugar de sus fortalezas. Porque es nuestra debilidad que podemos ver el poder y la gloria del Señor. Así que los discípulos estaban tan turbados que no solo Pedro, Tomás también le dijo al Señor ahí en el capítulo 14, versículo 5, le dijo a Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Aleluya. ¿Cómo no sabían el camino? ¿Cómo no sabían a dónde iba? El Señor les dijo: voy a la casa de mi Padre, voy a prepararle un lugar. Pero estaban tan turbados de corazón que no habían escuchado las palabras de Jesús, no habían prestado atención y aún así le preguntaban: Señor, Santo. no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Dijo Tomás. El Señor Jesús les dijo: voy a la casa de mi Padre. Así que le vuelve a responder de una forma maravillosa en el versículo 6. Y Jesús le dijo, este versículo que tanto conocemos: yo soy el camino y la verdad y la vida. Thank you, Y Jesus. no solo eso, sino que Jesús dijo: nadie viene al Padre sino por mí. Maravilloso. Amén. Qué lindo, aleluya. Y ese es el destino de cada uno de nosotros, hermanos. Ir al Padre. Y lo más maravilloso es que Jesús dice: yo soy el único camino. Ese puente que puede conectarnos a ustedes con el Padre Santo. Celestial soy yo. Y eso debe consolar nuestros corazones. Si estamos turbados, hermanos, recordemos que hay un camino seguro en Jesús. Amén. Él ya dijo que Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Él dijo: yo soy la puerta. Amén. Yo soy el pastor. Así que el Santo. pastor cuida a sus ovejas porque las conoce. Aleluya. No pensemos nunca que el Señor no nos conoce. ¿Qué son las pruebas? ¿Qué habla Santiago de las pruebas? Las pruebas son para desarrollar nuestra fe. Amén. Las pruebas no son para que el Señor conozca si tenemos una fe genuina. Hermano, el Señor nos conoce. Aleluya. Esa es la palabra que el pastor conoce a las ovejas. O sea, que el Señor nos conoce a cada uno de ustedes, nos conoce a mí. Amén. Las pruebas son para que podamos desarrollar, Amén. para que confiemos en Él, para que en el momento de la angustia, de la prueba, del momento difícil, digamos: Señor, Amen. Thank you, como Jesus. ese Salmo 23, tú eres mi pastor, Amén. nada me faltará. Amén. En el momento de la angustia, tú estarás conmigo. Amén. Tú me guiarás, Señor Jesús. Thank you, Jesus. No hay consuelo más grande y más maravilloso que saber que Jesús nos conoce. Thank Que you, Él Lord. nos ha preparado un camino, que Él ha preparado morada para nosotros en el cielo. Él es nuestro pastor, que Él es el camino, que Él es la puerta, hermanos. Porque no hay otro hombre por el que podamos ser salvos. Solo Amen. Thank Jesucristo you, ha Lord. dado esa potestad. Aleluya. Así que, hermanos, nuestra esperanza no consiste únicamente en ir a un lugar llamado cielo. Aleluya. Muchas veces salimos afuera y le decimos a las personas: ven a Jesús para que vayas al cielo. El cielo es tu destino. Pero hermanos, ¿qué es del cielo si no está Jesús ahí? Amen. Así que nuestra esperanza, nuestra única esperanza, hermanos, no es solamente ir al lugar que se llama cielo, sino como cristianos, es ir al Padre que está en el cielo. Amen. Aleluya. No Thank se you, trata Jesus. solamente de que pase esta vida y podamos estar en el paraíso, sino que podamos estar allí en la casa de nuestro Padre. Podemos estar seguros que todos nuestros hermanos que han morido en Cristo están disfrutando de esas moradas en el cielo. Están descansando, se nos adelantaron en la carrera. Debemos estar gozosos, debemos estar alegres. Como decía el apóstol Pablo: alegres, hermanos, Amén. Aleluya. porque tenemos una esperanza segura. Esa es Thank nuestra you, esperanza. Jesus. Aleluya. Estar donde Él está por siempre. Amen. Thank you, Lord. Yo sé que quizás muchos ahora vivimos en otra casa. Yo todavía vivo en la casa de mi padre, terrenal. Yo voy, abro la nevera, cojo lo que yo quiera, todo es mío. No tengo que esperar a la herencia ni nada.
decir nada. No, Pero quizás no todos ustedes tienen ese privilegio. A lo mejor se mudaron, tienen una casa nueva, maravilloso. Y ya no pueden ir al lugar de su infancia, agarrarte la nevera, como antes lo hacían. Pero cuando nosotros partamos de este mundo y estemos ahí a entrar a la casa de nuestro Padre Celestial, no va a haber un letrero en la puerta que diga, no puedes pasar, lo siento. Vive otra persona aquí. No pueden entrar porque es que este lugar está demasiado lleno. No, el Señor Jesús dijo otra cosa. Aleluya. El Señor Jesús dijo, voy a prepararles una morada en la casa de mi Padre. Y hay lugar más que suficiente para ustedes. Gracias a Dios. No nos llena eso de gozo. Yes. No consuela eso en nuestra alma. Gracias a Dios. En un lugar seguro, guardado para nosotros. Y no solo eso, sino que el Señor nos guardará hasta el fin. Amen. Yes. El Señor nos guardará hasta el fin, hermanos. Aleluya. Esa epístola de Judas, leanla. Ese versículo, creo que el versículo final. Judas escribió que el Señor nos guardará hasta el final. Amen. El Señor nos hará perseverar hasta el final. Eso es lo más maravilloso. En nuestras debilidades y en nuestros momentos difíciles, el Señor es quien nos hace perseverar. Thank you, Jesus. Yo digo al Señor Jesús, tomen su cruz y síganme. Amen. Pero también les digo, mi carga es ligera, hermanos. Aleluya. O sea que tenemos que, hay una acción que debemos hacer. Creer en el Señor Jesucristo, tomar su cruz y seguirlo. Pero el Señor les dice, hermanos, hijitos míos, mi carga es ligera. O sea que a pesar de que tenemos que hacer algo, el Señor es quien nos lleva hasta el final y el Señor es quien nos guarda. Amen. Y esa es nuestra esperanza. Incluso en el Salmo 84 el salmista dijo, un solo día en tus atrios Yes. es mejor que 1000 en cualquier otro lugar. Santo. Prefiero ser un portero en la casa de mi Dios que vivir la buena vida en la casa de los perversos, hermanos. Santo. Mejor es un día en los atrios de mi Dios que 1000 en cualquier otro lugar. Aleluya. Maravilloso. Y si miramos quizás otras culturas, otras religiones, ellos también tienen su cielo. Los vikingos pensaban que iban al Valhalla, aquí iban a estar los guerreros de honor, los fuertes, esperando con botines, con alimentos. Otros piensan que el cielo es un lugar de espera mientras esperan a la reencarnación. Muchas religiones, muchas culturas que hablan de un cielo, pero no hay otro cielo como el de nosotros. Amén. Amén. Ahí está el único Dios verdadero. Ahí está Thank you, Jesucristo. Jesus. Gloria a Dios. Así que no vamos a cualquier cielo, hermano. Yes. Vamos allí, a donde está la casa de nuestro Padre, donde hay morada suficiente para nosotros. Amén. Eso es lo maravilloso. Estaremos por siempre en la casa del Padre. Amén. Amén. Nuestra esperanza es mucho más grande, mucho más segura que la de cualquier otra persona en el mundo. Aleluya. Nosotros los que hemos decidido creer en el Señor Jesús, tenemos una esperanza mucho más segura. Thank you, Jesus. Estos últimos días se me han acercado muchas personas ahí en el barrio, hay muchas viejitas, y esas señoras a veces se acercan y dicen, mira, ora con nosotros. Hace poco una señora nos comentó que había encontrado cáncer, hay otra vecina que la enviaron a su casa hace poco, ya está a punto de partir también. Hay otro vecino un poquito más arriba que tiene como 90 años, siempre que voy le hablo del Señor, oramos por él. Y muchas veces vemos a las personas que se sienten abatidas, que están angustiados porque quizás sus vidas están a punto de pasar. Totalmente entendible. No pretendo que no sientan tristeza, que no sientan dolor por estar quizás en el último momento de su vida. Incluso yo me sentiría así posiblemente. Pero hermano, nuestra vida aquí en esta tierra es un grano de arena en un desierto vasto. Santo. Nuestra vida aquí en la tierra es bien diminuta, bien pasajera. Y recuerdo un profesor del instituto que me estaba diciendo, las iglesias casi no se predican del cielo. Y es el lugar donde más vamos a estar. Amen. Más tiempo vamos a pasar allá en la presencia de nuestro Dios maravilloso. Vamos a estar allí y nos vamos a conocer unos a otros. Yes. Yo le voy a decir, hermano Emen, lo lograste. Pues el Señor lo logró en ti. Aleluya. Aleluya. Miré a mi padre terrenal y le diré, Padre mío,
¿verdad? Si no lo voy a hablar así. Papi, lo lograste. Qué bueno. Y así con cada uno de nosotros. César, pastor, pastora. Lo logramos. Estamos en la casa del Padre. Amen. Quizás no voy a preocupar por ustedes, porque imagínense la presencia del Señor. Voy a estar pendiente yo si ustedes llegaron. Tenemos aquí la presencia de nuestro Dios, nuestro Padre celestial, disfrutando del consuelo del Señor, disfrutando de la presencia de nuestro Dios, disfrutando de que ya no hay tristeza, ya no hay dolor, ya no hay angustia, ya no hay enfermedad. Estamos en la casa de nuestro Gracias a Padre. Dios. Amén. Amén. Esa es nuestra esperanza, hermanos. Amén. Poder estar allí por la eternidad. Yo siempre le digo a estas personas, no se desanimen. Eso es lo mismo que nos dice el Señor Jesús. Aleluya. No se turben vuestros corazones, hermanos. Porque nuestra morada no es aquí en la tierra. Sus sillas aquí donde ustedes están sentados no es aquí, hermanos. Amen. Thank you, Lord. Su silla, su lugar, su casa es allá en la presencia de nuestro Dios Todopoderoso. En la casa del Padre. Aquí nos cansamos. Nuestros cuerpos se van desgastando hasta el punto que nos turbamos como los discípulos. Nos vamos haciendo más viejitos, nos vamos encorvando, nos llegan más dolores. Esa es una realidad que vamos a enfrentar en algún día. Nos van a doler las rodillas, que a algunos les duele desde ahora. Nos va a doler la espalda. Quizá va a cambiar nuestra actitud, nos vamos a volver más rabiosos. Cosas de la vejez. No es algo ajeno a nosotros. Por eso nuestra esperanza no puede ser en esta vida, hermano. Amen. Nuestra esperanza no puede ser aquí en la Thank you, tierra. Jesus. Nuestra esperanza debe ser allá en el cielo con nuestro Padre celestial. Amen. Thank you, Lord. Amén. Amén. Ahora, imagínense el consuelo luego de escuchar estas palabras, especialmente Pedro. Que bendito le dijo el Señor, mi vida pondré por ti, Señor. Que el Señor Jesús le baja con la más dura que le podía haber bajado. Poderoso Le digo, de cierto le digo, que me vas a negar antes de que amanezca, antes de que el ángel caiga. Pedro amaba tanto al Señor, pero imagínense ese consuelo de que ahora el Señor Jesús le está diciendo, Pedro, hay morada suficiente en la casa de mi Padre para ti. Aleluya. Yo sé que todos nos hemos sentido como Pedro en algún momento, turbados de corazón, angustiados, cargados, que no se turben vuestros corazones, hermanos, y que nuestra entrada a ese lugar no depende de cuánto nos hayamos esforzado día a día. Aunque sí, esforzados, serán valientes, dice la palabra, pero no depende únicamente de eso, sino de nuestro único Señor y Salvador Jesucristo, que hizo esa obra a favor nuestro. Por eso tenemos un lugar seguro, una entrada segura a la casa de nuestro Padre. Y ahora no vayan a pensar, ¿verdad? Jesús era carpintero, él iba a subir allá, iba a empezar a martillar casa para nosotros. No es así, hermano. No se trata de eso. Las moradas de nuestro Padre ahí en el cielo están por la eternidad. Dice la palabra en Mateo 25:34, Jesús hablando sobre el día del juicio. Entonces el rey dirá a los de su derecha, bendito de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. O sea, que Aleluya. esas moradas están para nosotros desde la fundación del mundo. Imagínense cuán maravilloso que es. Thank you, Jesus. Mientras Dios creaba los cielos y la tierra, ya había preparado morada para nosotros. ¿Por qué? Porque antes estaba establecido. Amen. Gracias a Dios. Lo vemos desde los primeros libros de la Biblia, como dice la palabra, que así como la serpiente de bronce será levantada, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que lo mire Aleluya. tenga salvación, tenga vida eterna. O sea que hay un plan establecido por amor a nosotros. Era necesario que para entrar a este maravilloso lugar nuestro pecado fuera removido. Y eso fue a través de su muerte y su resurrección. Hemos sido lavados, limpiados por la preciosa sangre del Señor Jesús. Y es por esto que también el autor de Hebreos se refiere al Señor Jesucristo como el autor de nuestra salvación. En Hebreos capítulo 2, versículo 10 dice la palabra, en la nueva traducción viviente, Dios, para quien y por medio de quien todo fue hecho, eligió llevar a muchos hijos a la gloria,
convenía a Dios que mediante el sufrimiento hiciera a Jesús un líder perfecto, apto para llevarlos a la salvación. Aleluya. Apto para llevarlos a la salvación. Aleluya. O sea que yo no soy apto para llevarme a mí mismo a la salvación, sino que había un líder capaz, un líder apto, el Señor Jesucristo, para llevarnos a nosotros a la salvación, para quitar todo obstáculo que vaya en el camino, Aleluya. todo pecado, para llevarnos seguros a esa salvación. Gracias, Señor. Así que, hermanos, es importante entender que Jesús no vino solamente para enseñarnos cuál es el camino. Nosotros tenemos esa misión, enseñar a otros cuál es el camino, Amen. Yes. señalar a Thank you, otros Jesus. quién es el camino. Wow. El Señor Jesús no solamente vino a darnos un mapa, a trazarnos cuál es el camino que debíamos seguir, sino que le dijo a sus discípulos: hijitos míos, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y algo maravilloso que vemos en los evangelios, que Jesús no es no solamente el mensajero, sino que Él se anuncia a sí mismo. Amén. Jesucristo es el único hombre, yo creo, que ha anunciado su muerte y su resurrección. Ha dicho: Aleluya. hermano, tiene la certeza Poderoso Dios. de que yo voy a vencer la muerte, de que yo voy a resucitar, para que ustedes tengan vida eterna, Alabado de Dios muerte y Santo. resurrección. Amén. Consuelo. Gracias, Y Señor. qué esperanza mejor que la nuestra. Jesús es el único camino al Padre. Amén. Y esta enseñanza de Jesús todavía es sumamente importante para cada uno de nosotros. Porque todos sabemos que tenemos morada en la casa del Padre. Pero tristemente muchas veces vivimos como si no la tuviéramos, hermanos. Aleluya. Como si nuestra morada fuera aquí en la tierra. Ah, sí. Nos desgastamos todos los días. Bueno, no estoy diciendo que sea malo vivir el tiempo que estemos aquí. Thank you, Jesus. Pero ¿cuánto tiempo le dedicamos al Señor? Hay muchos hermanos que dedican sus vidas al servicio del Señor Jesucristo. Y es de admirar el tiempo que muchos le dedican a estudiar la palabra, a conocer al Señor Jesús para poder anunciarlo a otros. Y quizás nosotros, viendo el contexto en el que estamos viviendo, no tenemos el tiempo, nos cansamos, le decimos al Señor: Señor, estoy cansado. No tenemos ánimo quizás para leer la palabra, para orar. Pero ese poco tiempo que tenemos es necesario que lo aprovechemos. Amen. Thank you, Jesus. No podemos blasfemar en contra del Espíritu Santo al saber que Él nos está enviando a leer su palabra, Aleluya. a orar más y no hacer caso a lo que el Señor está hablando en nuestras vidas. Es necesario que cada uno de nosotros, que ustedes, que yo, sea esforzado y sea valiente. Amén. Porque vienen tiempos difíciles, estamos viviendo tiempos Sí, difíciles. Señor. Es necesario Aleluya. estudiar la palabra para que no seamos engañados, para que no seamos movidos por corrientes de doctrina que nos alejan de la verdad fundamental del Evangelio de Jesucristo. Amén. Es necesario que nos esforcemos, sí, duele, cuesta, nos vamos a cansar, nos va a doler, pero es necesario que conozcamos más profundamente a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Digamos la palabra. Santo. Aleluya. Que digamos: Señor, no puedo más, pero dame las fuerzas para poder hacerlo. Aleluya. Porque yo les aseguro, hermano, que el Señor nos dará la fuerza. Amén. Amén. Si necesitamos sabiduría, dice la palabra, pídansela al Señor. Amén. Si necesitamos sabiduría para estudiar las Escrituras y quizás pensamos que no tenemos mucho entendimiento, hermano, si la entendemos de manera simple, entonces enseñémosla de manera simple. Amen. Estudiemos la palabra, oremos al Señor, separemos de nuestro tiempo para Dios, porque llegará un momento en que por las cosas que nos hemos esforzado ya no tendrán valor. Yo siempre que monto un trabajo con mi padre, digo: tanto que nos hemos esforzado por montar esto, para que cada detalle quede perfecto, para que no falle nada, para que se vea lindo, para que sea seguro. Aleluya. Y yo digo: y en el día del juicio todo esto no valdrá nada. Por eso estaba hablando antes de venir aquí con mi hermano Emily, que yo distingo las bendiciones de las añadiduras. Yo digo que todo es una bendición cuando viene de Dios. Amen. La casa es una bendición, el vehículo que tenemos para movernos es una bendición. Pero hermanos, yo distingo las añadiduras porque las añadiduras son las cosas que pasan, las cosas pasajeras, las cosas que se quedan aquí. Aleluya. La casa es una bendición, pero es tan solo una añadidura porque no va a pasar de aquí. Aleluya. Aleluya. El dinero, el trabajo, las cosas que tenemos, el vehículo, esas cosas no van para ningún lado. Amén. Debemos leer Eclesiastés que todo es vanidad Ajá. si no lo utilizamos para la gloria y la honra de nuestro
nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Así que nos esforzamos toda la vida por hacer muchas cosas. Cuando la palabra nos dice que nos enfocamos solamente en el afán de cada día, para que podamos centrarnos principalmente en el Señor Jesucristo. Y las bendiciones son esas cosas que perduran para siempre, esas cosas que son eternas. Aleluya, La palabra, aleluya. el Señor Jesucristo, la salvación, la Amén. vida eterna. Eso es la verdadera bendición, hermanos. Por eso nosotros somos más que bendecidos. Porque por medio del Señor Jesucristo tenemos salvación y vida eterna. ¿Qué más necesitamos? Aleluya. ¿Qué más? ¿Qué excusa podemos poner delante del Señor para decirle que no tenemos tiempo para hacer lo que nos manda hacer, hermanos? Por favor, Aleluya. pongan de su tiempo para leer la Escritura. Amén. El Señor los ve cuando están allí en la mesa de la cocina, de la sala. Quizás no entienden ni siquiera lo que están leyendo, pero se están esforzando. Amén. Aleluya. No piensen que el Señor no los ve. El Señor ve cada uno de sus esfuerzos por aprender más de Él, por conocerlo más a Él, por escudriñar su palabra, por estar más cerca de Él. Y no es en vano, hermanos. Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 58, dice que nada de lo que hacemos por el Señor es en vano. Amén. Nada de lo que hacemos por el Señor es en vano, hermanos. Amén. No para nosotros, dice la palabra que solo somos siervos inútiles. Que cuando hayamos hecho lo que hicimos, digamos, Señor, siervos inútiles somos. Lo que hicimos, lo que Aleluya. teníamos que hacer. Es Amén. para la gloria y la honra del Señor Jesucristo. No Aleluya. hay nada de lo que Alabado podamos hacer, Dios, porque nuestras vidas incluso en este mundo pasarán. Pero con Cristo tenemos una esperanza segura, una esperanza eterna, hermano, de que estaremos en la morada de nuestro Padre por siempre. Amén. Eso es lo que Jesús dijo en el Evangelio de Mateo, versículo 6, capítulo 6, versículo 19. Decía el Señor Jesús: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, Aleluya. donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. No está más que claro en la palabra. No nos preocupemos tanto por los afanes de esta vida, hermano. Aleluya. Porque al Aleluya. final del cabo todas estas cosas pasarán. Si hemos estudiado mucho, pasará. Si hemos trabajado mucho, pasará. Ahora asegurémonos de estudiar la palabra y de trabajar en la obra del Señor, Aleluya. porque eso permanece para siempre. Amén. Eso tiene recompensa. Y nuestra mayor recompensa es poder estar en la casa de nuestro Padre para siempre. Así como sentimos un gran consuelo en venir aquí a la iglesia, mucho más grande será el consuelo que sentiremos en la casa de nuestro Padre Celestial en los Aleluya. cielos. Sí, Señor. Gracias, Dios. Por eso dice la palabra que los que lloran recibirán consolación, Aleluya. que los que están cansados, hermanos. Mateo, vamos a leerlo. Mateo capítulo 5. Un poquito hacia atrás. Mateo capítulo 5. Esto se ha enseñado tanto, pero siempre que ustedes sientan pesar, tribulación, que ustedes sientan que sus corazones están turbados, vengan aquí a leer las bienaventuranzas. Dijo el Señor Jesús: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Hermano, nuestro galardón es grande en los cielos. Amén. Alabado No porque Dios. allá nos darán un vehículo, nos darán algo material, es porque podemos estar en la casa de nuestro Padre. Y lo repito muchas veces para que no lo olviden.
enseñan en el mundo. Thank Yo you, sé que Lord. todos recibimos esa enseñanza. Nos dijeron, crece, cásate, haz una familia, trabaja, sé una buena persona. Y al final te dicen, muérete, porque ¿qué más vas a hacer si no estás en Cristo? Eso es lo que enseñan en el mundo. Mas, sin embargo, ahora que estamos en Cristo, sí, en Cristo vamos a trabajar, vamos a tener una familia. Santo. Pero más importante es lo que hagamos para el Señor aquí en esta tierra. Aleluya. Porque ya nuestro final no será la muerte, sino la vida eterna que hay en Amen. por medio de Él. Praise the Así living que God. esfuércense, hermanos, por conocer más las Escrituras, por conocer más a Dios por medio de la palabra. Oren constantemente. Como dice la palabra, no se preocupen por nada, sino oren por todo. Y nuestro Dios Todopoderoso nos dará la consolación y nos llevará al final para que podamos estar con Él por siempre donde Él está. Amén. Así que oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por el consuelo que nos das, Señor. Gracias, Padre amado, porque dice tu palabra que nos has amado con amor eterno, Señor. Te pedimos, Señor Jesús, que cada día de nuestras vidas podamos no estar tan, Señor, pendientes de los afanes, Señor, de esta vida, sino Aleluya. que podamos estar, Padre amado, con nuestra mente, Señor Padre, puesta en que tenemos morada en la casa de nuestro Padre en los cielos. Así que te damos gracias, Señor, y nos ponemos en tus manos y ayúdanos a recordar cada día cuán bendición tan grande has preparado para nosotros. Aleluya. Alabado. Dios,